Dando gracias, Señor, por este momento, por esta palabra que vamos a recibir en este momento. Padre, te damos las gracias por tu amor, por tu poder, por tu presencia, por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí presente. Gracias por los que están en este momento, Señor, conectados en línea. Oramos, Señor, para que tu palabra ministre en nuestra vida, ministre en nuestra mente, ministre en nuestros corazones. Que tu palabra nos edifique, que tu palabra, Señor, traiga bendición sobre nuestra vida y que tu palabra nos ayude a acelerar todo aquello que tú quieres hacer en nuestras vidas. Te pido que bendigas a cada persona en este lugar, que su vida, su mente, sus emociones, sus pensamientos, su ser completo sea impactado por tu palabra que nunca regresa a ti vacía. Bendice a aquellos que están en línea en este momento, sintonizados, conectados con esta transmisión, Señor amado, que tu poder, que tu amor, que tu poder llegue a sus vidas, a sus corazones. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Quiero que antes de comenzar esta enseñanza le demos un aplauso fuerte al Espíritu Santo en esta noche, dando gracias a Dios por este momento. Y quiero que, si puedes en este momento enviarle esta transmisión a algún amigo, alguna amiga, algún conocido, que no se pierda esta enseñanza que viene en este momento, ya que voy a estar compartiendo sobre un principio de vida muy importante. Y el tema de esta noche se llama dominio propio, gobernando tus emociones. Dominio propio, gobernando tus emociones. Y vamos a ver varios aspectos de la palabra. Vamos a ver el consejo de la palabra. Vamos a ver lo que la palabra dice al respecto del dominio propio, de gobernar nuestras emociones. Y vamos a ir al libro de Proverbios. El libro de Proverbios en el capítulo 16. Y por razón del tema que estamos tratando, vamos a leer el versículo 32 y lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Proverbios 16, versículo 32, Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra del Señor. Miren lo que dice ese versículo 32. Más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Lo vuelvo a leer. Dice la palabra, más vale ser paciente que valiente. Más vale, dice, dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. En la Nueva Versión Internacional dice, más vale el dominio propio. Esta es una variante de la versión internacional, pero es más vale el dominio propio que conquistar ciudad. Dice, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Y vamos a leer varios versículos bíblicos. No voy a hablar mucho sobre ellos, pero vamos a leer varios versículos bíblicos para ir poniendo semillas en sus mentes, en sus corazones, para que entendamos este principio del dominio, el dominio propio. Lo que la palabra enseña acerca del dominio propio, ya que este es un elemento muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Permítame, vamos a hacer un cambio acá. Ok, voy a leerlo. Si alguien le pregunta a Abraham si cambiaron el password del Wi-Fi y no me han avisado. Ok. Bueno, vamos a leer varios versículos. Ahorita que ya esté eso lo ponemos nuevamente.
Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Lo leemos en la Biblia de las Américas. Después vamos a leer ese capítulo principal, que es el capítulo 16 de Proverbios. Dice Efesios capítulo 4, Efesios 4, en el versículo 26, si lo proyectan ahí en la pantalla, Efesios 4, 26, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Recuerden, los versículos que voy a leer en este momento hablan sobre lo que es el dominio propio de gobernar las emociones de uno. Aquí ese versículo es un consejo de la palabra. Diga conmigo fuertemente: es un consejo de la palabra. Dígalo fuertemente: es un consejo de la palabra. Y dice en ese versículo 26: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Siempre en ese capítulo Proverbios 4, Efesios 4, pero en ese capítulo 4, pero leemos también el versículo, versículo 31. Dice: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Alguien puede decir fuertemente: no están hablando de mí. Ok, lo vuelvo a leer. Dice: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Nuevamente, quiero sembrar semillas en sus corazones de la palabra, para que entendamos que esto del dominio propio no es cuestión de: Señor, oro para que me des dominio propio. Vamos a ver lo que la Biblia, todos los dos versículos que hemos visto en este momento, y en Efesios 4, versículo 26 y versículo 31, claramente enseña que son acciones personales. Diga conmigo: acciones personales. O sea, uno decide, uno puede airarse, uno puede molestarse por algo, pero la palabra dice: no peques, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y en ese versículo 31 dice: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Miremos otro versículo, Colosenses capítulo 3, versículo 8. Colosenses 3, versículo 8. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué es lo que tiene que desechar uno? Dice: todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Está diciendo que nosotros nos debemos de quitar eso. Y ojo con lo que estoy leyendo, porque el apóstol Pablo no le está hablando a inconversos. Le está escribiendo a la iglesia, le está escribiendo a gente dentro de la iglesia. Y obviamente dentro de la iglesia pues todavía se dan este tipo de cosas. Y por eso dice: pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. Dice: desecha la ira, el enojo, la malicia, la maledicencia y el lenguaje soez de vuestra boca. Si vamos al libro en el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, voy a confirmar el versículo, capítulo 7, versículo 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. Si leemos ese mismo versículo en la Nueva traducción viviente, ese versículo 9 dice: controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. Controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. Cuando hablamos acerca de, regresemos nuevamente a nuestro versículo inicial, que es en el libro de Proverbios, ese capítulo 16 de Proverbios, en el versículo 32, donde la Nueva Versión Internacional dice claramente: más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Dice que el dominio propio vale más que eso. Cuando hablamos del dominio propio, estamos hablando de gobernar.
las emociones. ¿Qué son emociones? Vamos a ver algunas definiciones del diccionario para que nos dé luz acerca de esto. Dice que emoción es ese sentimiento muy intenso de alegría o tristeza producido por un hecho, una idea o un recuerdo. La emoción le puede llegar a uno por algo muy intenso de alegría o tristeza, ya sea producido por un hecho, por una idea o por un recuerdo. Hay personas que solo se acuerdan de algo y ya estuvo, ya se deprimieron. Dejaron que sus emociones le controlaran la vida de una manera tremenda. El diccionario dice que también emoción es alteración del ánimo producido por un sentimiento de este tipo. Es decir, que hubo una emoción y le alteró el ánimo. Ayer lo vistes, ayer le vistes y esa persona estaba muy alegre, muy contento, muy contenta, y al día siguiente la persona está completamente decepcionado, decepcionada de la vida. Sus emociones están siendo afectadas. Cuando hablamos de gobernar nuestro espíritu, nos estamos refiriendo a gobernar nuestro comportamiento y nuestras emociones. Nuestro comportamiento y nuestras emociones. Si ustedes van al diccionario a buscar la palabra gobernar, van a encontrar una serie de definiciones, pero leo por lo menos tres de ellas que van de acuerdo al tema que estamos tratando. Una de ellas dice gobernar es guiar el comportamiento de una persona o influir mucho sobre ella. Cuando tú estás gobernando sobre el comportamiento de una persona, influyendo sobre esa persona, estás ejerciendo gobierno. También dice que gobernar en términos de lo que es navegación náutica, dice que es obedecer una embarcación al timón. Una embarcación le está haciendo caso a ese timón pequeño, el timón está gobernando toda la nave. Y también gobernar tiene que ver con desenvolverse, refiriéndose a una persona por sí mismo siguiendo reglas o pautas de conductas. Proverbios 16 dice: más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Ahora la pregunta es: ¿tenemos nosotros dominio propio? ¿Será de que hay que orar para que nosotros recibamos dominio propio? Y vamos a ver por lo menos la fundamentación de la palabra del Señor. Uno la encontramos en un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, en el versículo 7. Esto que estoy compartiendo en este momento, este tema de dominio propio, gobernando tus emociones, es muy importante para la caminata cristiana, es muy importante para el liderazgo, es muy importante para servir al Señor, es muy importante para mantenerse firme en la fe, es muy importante para uno ir avanzando en las cosas que son pertinentes a Dios, en las cosas que tienen que ver con el Señor. Dice 2 de Timoteo 1:7, es un pasaje, como les digo, conocido, y lo van a leer fuertemente conmigo. Proyectémoslo ahí en la pantalla, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice, lo voy a poner aquí en la Biblia de las Américas. Dice el versículo 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué más? Y de dominio propio. ¿Pueden leerlo ustedes fuertemente? ¿Listos? 1, 2, 3. Ok, ganó el lado derecho. O no, el lado izquierdo ganó. El lado derecho llegó como 2 segundos después. Ok, vamos a ver si el Espíritu Santo nos ayuda a leer un versículo de la Biblia juntos. ¿Qué le parece? ¿Listos? 1, 2, 3. Aleluya. Ok, es como la transmisión en línea, hay un delay de 3 segundos. Claramente dice la palabra que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía.
Es decir, que si alguien en algún momento está viviendo en temor, la palabra claramente dice: eso Dios no te lo dio. Eso no viene de Dios. Eso no tiene que ver nada con el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. No tiene que ver absolutamente nada con eso. Cuando el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, le dice claramente: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y le dice, más bien le dice, nos ha dado más bien espíritu de poder. Hay poder en nosotros. Nos ha dado espíritu de amor, podemos amar. Y sobre todo dice, nos ha dado dominio propio. La palabra dice que tenemos dominio propio, que Dios nos ha dado dominio propio. Ahora, miremos cómo lo presenta esto el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 6 nuevamente, versículos que hemos leído una gran cantidad de veces, donde el apóstol Pedro está hablando de las cosas, de una vez que uno ha creído, las cosas que uno debe de irle añadiendo a la fe. Dice 2 de Pedro 1:5. Por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadid ¿qué cosa? A vuestra fe, virtud. Estoy leyendo el versículo 5. Dice, por esta razón también obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento ¿qué cosa? Dominio propio. Al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor, etcétera. Sigue hablando el apóstol. Pero noten ustedes cómo el apóstol Pedro dice que por una razón, por lo que la razón de esto está en los versículos anteriores, y él dice que a nuestra fe debemos de agregarle nosotros virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dice que al conocimiento hay que añadirle dominio propio. Aquí el apóstol no está contradiciendo lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, puesto que el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo directamente en cuanto a lo que uno ha recibido de parte de Dios. Pablo le dice a Timoteo, Dios no te ha dado espíritu de temor. No te ha dado espíritu de temor, te ha dado espíritu de poder, te ha dado espíritu de amor y te ha dado espíritu de dominio propio. Te ha dado ese espíritu de dominio propio. Pero cuando el apóstol Pedro lo está presentando desde el aspecto del crecimiento y el desarrollo cristiano. Aunque eso lo hemos recibido, pero el apóstol está diciendo, pon esto en práctica. A tu fe, está bien, tienes conocimiento, ahora al conocimiento agrégale dominio propio. Porque hay mucha gente que solo se queda en el conocimiento y hacen por otro lado todas las demás virtudes de las cuales el apóstol Pablo ha estado hablando. Y el apóstol Pedro está hablando también en su carta. Dice que al conocimiento, dominio propio. Ahora, para entender nosotros algunos de estos aspectos, tenemos que rápidamente leer. Cuando hablamos de dominio propio, cuando hablamos de gobernar nuestras emociones, nosotros no podemos pasar por alto el famoso pasaje que el apóstol Pablo transmite a los Gálatas cuando habla de la lucha entre la carne y el espíritu. Nuevamente, ese es un estudio ahí completo, pero miren lo que dice la palabra. Ya les di el fundamento bíblico. Miren en el libro de Gálatas, en el capítulo 5 de Gálatas, comenzando a leer desde el versículo 19, Gálatas 5, versículo 19. Dice el apóstol, leamos desde el 16, por favor. Pongamos el 16. Dice el apóstol, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Y comienza a decir, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Ahora, noten ustedes que por lo menos en la Biblia de las Américas la palabra espíritu aparece en mayúscula
y la palabra la palabra carne aparece en minúscula. Está hablando de lo que Dios, influyendo con su Espíritu Santo en el espíritu humano, se da esa lucha entre la carne y esa lucha entre el espíritu. Dice, porque el deseo de la carne, el versículo 17, es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos, dice, se oponen el uno al otro. Dice que se oponen, diga conmigo, se oponen. En otras palabras, estas dos cualidades o estas dos características nunca, dice la palabra, van a caminar de la mano. Nunca van a ser amiguitos. No son hermanos, no son hermanas. Se oponen el uno al otro. No se llevan. No hay amistad entre estas cosas. Dice que se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora el apóstol nos comienza a dar una descripción muy importante de algo. Dice, ahora bien, diga conmigo, ahora bien. Y aquí el apóstol nos va a dar unas señales que son evidencias de cuando estamos caminando en el Espíritu y cuando estamos caminando en la carne. Dice, ahora bien, las obras de la carne, dice que son evidentes. Diga conmigo, son evidentes. Dice que son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojo, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Noten ustedes que el apóstol Pablo toma en cuenta la parte sexual y también la parte relacional, porque al comienzo es inmoralidad, impureza, sensualidad, y luego pasa idolatría, hechicería. La palabra aquí hechicería simple y sencillamente en el original significa control. Hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, y comienza a dar todo eso. Aquí el apóstol dice que las obras de la carne son evidentes. Son evidentes, son prácticamente, cuando está hablando de eso, se está hablando de las acciones que dan como evidencia o como una prueba de que esa persona está caminando en la carne, andando en la carne, porque esas son las evidencias. Aunque uno diga, no, yo no estoy caminando en la carne, pero las evidencias dicen más fuerte que cualquier otra cosa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces es la parte de la carne. Luego, en el versículo 22 al versículo exactamente 23, dice, mas el fruto del Espíritu, diga conmigo, el fruto del Espíritu. Fuertemente, el fruto del Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu, y nos comienza a decir, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Dominio propio. Dice que una de las evidencias y características de andar en el Espíritu es el dominio propio. Andar en el Espíritu se refiere a estar bajo la dirección, bajo el empoderamiento del Espíritu. Y el Espíritu, el fruto del Espíritu, enfatiza que el ser humano no es la fuente de ese fruto, sino que es el Espíritu que tiene en su vida lo que está causando que su espíritu humano genere este tipo de características. En una ocasión
enseñé y recordé acerca de esto, de que los dones son capacidades o el poder de Dios, capacidades o el poder de Dios dado a sus hijos, son capacidades, son dones que se le da a una persona. La palabra dice claramente, cuando el apóstol está escribiendo a los Corintios, dice que son para la edificación personal, para la edificación de la iglesia, para servir de una forma más excelente a Dios. Los dones son para eso. Cuando un don es usado para destruir un ministerio, destruir una iglesia, ese nunca fue un don dado por Dios. Eso más bien fue una obra de la carne, fue manipulación, fue hechicería, fue llevar a cabo ese tipo de cosas. Pero cuando hablamos de los dones del Espíritu, estamos hablando de el poder uno manifestar la naturaleza de Dios y las virtudes y el carácter de Jesús. Escuchen esto: la vida espiritual de un creyente no se mide por las manifestaciones de los dones espirituales, por muy espectaculares que sean. El verdadero valor de la vida espiritual de un creyente se mide a través del fruto del Espíritu que está manifestando en su vida. Y la palabra dice claramente que el dominio propio es una manifestación del fruto del Espíritu. El dominio propio es una manifestación del fruto del Espíritu. Miremos varias cosas importantes acerca de esto. Número 1, gobernar nuestro espíritu es gobernar nuestro comportamiento y emociones. Gobernar nuestro espíritu es gobernar nuestro comportamiento y nuestras emociones. Leímos al inicio en el libro de Proverbios, que fue nuestro capítulo 16, que fue nuestro capítulo inicial, en el versículo 32, dice en la Nueva Versión Internacional que más vale el ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Hasta este punto le leí pasajes en Efesios, le leí pasajes en Colosenses, le leí pasajes en Eclesiastés, le di la fundamentación bíblica que está en 2 de Timoteo 1:7 y en 2 de Pedro 1:6. Les leí la parte de Gálatas, del fruto de la carne, el fruto del Espíritu, para que nos recordemos que un elemento importante en la vida de un creyente es el dominio propio. El dominio propio. Claramente Pablo le dijo a Timoteo: Dios te ha dado dominio propio. El apóstol Pedro le dice a la iglesia: a tu fe añádele, es decir, desarrolla en tu fe el dominio propio. Y leyendo nosotros en Gálatas, el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y le dice a los Gálatas que el dominio propio es una de las evidencias del fruto del Espíritu. Dominio propio. Diga conmigo: dominio propio. Les leí al comienzo dos definiciones: la definición de emociones y la definición de gobernar. Porque cuando hablamos de que Dios nos ha dado dominio propio, la palabra se está refiriendo a que Dios nos ha dado el poder desde nuestro espíritu para gobernar nuestras emociones. Porque cuando hablamos de dominio propio, está hablando de emociones. Cuando respondemos en ira hacia alguien es porque dejamos que nuestras emociones nos gobernaran. Cuando respondemos incorrectamente ante ciertas circunstancias en la vida es porque dejamos que nuestras emociones nos gobernaran. Mucha gente por más de 2 años, y todavía algunos continúan en eso, les siguen gobernando las emociones. Los que les comunican, lo que les dicen, etcétera, etcétera. Así que cuando hablamos de gobernar las emociones, estamos hablando de que gobernar nuestro espíritu es gobernar nuestro comportamiento y nuestras emociones. Amén.
Porque el comportamiento es directamente afectado por nuestras emociones. Cuando nuestra emoción es afectada, nuestro comportamiento es afectado. Cuando nuestras emociones son afectadas porque no nos gustó algo, no nos parece algo o nos incomoda algo, nuestro comportamiento lo manifiesta. Una vez, recuerden esto es como las actitudes. Una vez que la emoción ha tomado control de nuestra alma, se va a manifestar. De alguna manera vamos, así como las obras de la carne son evidentes, los demás se van a dar cuenta y van a preguntar qué le pasa, qué le sucede, qué está pasando. El cuerpo, recuerden, nosotros somos espíritu, somos alma, somos cuerpo. Y el cuerpo reacciona a las emociones y a las alteraciones del alma, donde están los sentimientos, las emociones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se recuerdan ustedes de una expresión muy común que hay, donde dice que esa persona pudiera ser una persona mucho mejor si gobernara sus emociones? Leímos ahí en Proverbios, dice que más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Cuando la palabra enseña sobre el dominio propio, no está diciendo que nosotros los creyentes vamos a hacer una maqueta de hielo. No significa que vamos a estar más fríos espiritualmente que este santuario. Yo aprovecho cuando estoy predicando porque entro en calorcito. Ustedes están ahí observando. Y algunos ya deben de tener los pies así como heladitos. Gobernar nuestro espíritu es gobernar nuestro comportamiento y nuestras emociones. Por eso es que hay muchas personas en la vida cristiana. Recuerden, leímos, se ha quitado de vosotros, dice, toda ira, toda maledicencia, toda malicia. Comienza a dar la instrucción de la palabra que nos quitemos de nosotros todas aquellas cosas que nos pueden afectar en las relaciones con los demás. Porque la Biblia es un libro de relaciones. La Biblia enseña cómo nosotros debemos de relacionarnos con los demás y entender esto, cómo nos relacionamos con gente. O sea, si tú tienes un gato y tú quieres mucho a tu gato no te va a contestar de regreso. Tu perro no te va a decir estoy enojado contigo. Por eso es que uno dice I love my dog, I love my cat, it's so sweet. Sí, porque no te dice nada de regreso. Aunque si pudieran hablar ya más de algún gato, algún perro, yo hubiera dicho, ¿sabes qué? No me gusta esto. Pero uno se relaciona con gente. Y por eso es que muchas personas dejan de comprometerse, dejan de servir, dejan de asistir, porque no ejercen el dominio propio. Y permiten que aquella situación les afecte más. Por eso les decía, gobernar nuestro espíritu es gobernar nuestro comportamiento y nuestras emociones. Lo segundo, gobernar nuestro espíritu no siempre es fácil porque es lo que somos realmente. Es lo que somos realmente. Todo lo que oímos, todo lo que vemos, todo lo que saboreamos, todo lo que olemos, todo lo que tocamos, todo eso entra en nuestra mente y nuestra mente va a analizar las situaciones y va a aconsejar una respuesta, va a escoger una respuesta de cómo vamos a reaccionar y luego nosotros, o sea, nuestro espíritu, decidimos cómo reaccionar, cómo responder a eso que estamos percibiendo. Y muchas veces dejamos que situaciones afecten nuestras emociones, nuestra alma y nuestro comportamiento, nuestro cuerpo. Va a ser imposible
que encuentres a un creyente que su alma está afectada. Algo le afectó, algo le pasó, algo le sucedió, algo no le gustó, algún problema, alguna situación, alguna mala experiencia en la vida. Y va a ser bien raro encontrar un creyente que su alma se quedó en casa porque está afectada, pero su cuerpo está acá. No se puede. No puede decirle a alguien a su cuerpo, el alma no le puede decir al cuerpo: ¿sabes qué, cuerpo? Ve tú hoy al servicio. Yo me quedo, no me siento bien emocionalmente. ¿Ha escuchado usted esa frase? En nosotros los creyentes, no me siento bien emocionalmente, estoy mal emocionalmente. Eso no significa que uno no va a tener retos. Eso no significa que uno no va a tener dificultades. Eso no significa que uno no va a tener adversidades. ¿No han leído ustedes la historia en el Evangelio de Mateo sobre los dos fundamentos? Donde el Señor Jesucristo dijo: ¿a quién compararé? ¿A quién se compara aquella persona que oye la palabra? Dice: oh, ya sé. Se compara a una persona que edifica su casa sobre la roca, y dice que en esa casa vienen vientos, vienen mareas, vienen tempestades, vienen ríos, azotan aquella casa, pero aquella casa se mantiene porque su fundamento, su roca, es Cristo. Así que a uno como creyente le van a venir situaciones, y uno puede escuchar cualquier situación, pero siempre hay que ir a la palabra. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice: Dios no te ha dado espíritu de temor, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La palabra dice: a tu fe añádele dominio propio. La palabra dice: el parte del fruto del espíritu, o evidencia del fruto del espíritu, es el dominio propio. Proverbios 16 dice: más vale el dominio propio que conquistar ciudades. El dominio propio. Porque si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer de acuerdo a la palabra, nuestras emociones nos van a ganar. Mis amados, la palabra dice en el libro de Romanos: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son, ¿qué cosa? Hijos de Dios. La palabra no dice: porque todos los que son guiados por sus emociones son hijos de Dios. No. Lo peor que podemos hacer en la vida como creyente es prestarle atención, hacerle caso a nuestras emociones. Mire, si la gente se emocionara en el momento de la alabanza y la adoración como se emocionan con sus problemas, tendríamos unos servicios de alabanza increíbles. Hay personas que aquí no lloran en un tiempo de alabanza y con un problema así. Increíble. Creyentes, hombres, mujeres, creyentes, que no lloran delante de Dios, pero por los problemas sí lloran. Sus emociones. En ningún momento la palabra nos instruye que nosotros debemos de mimar las emociones que están controlando el alma. La Biblia dice: no, deshazte de eso. No permitas eso en tu vida. Cuando la palabra enseña que es mejor dominarse a sí mismo, habla de dominarse a sí mismo, habla de gobernarse a sí mismo. Esto equivale a gobernarse a sí mismo, equivale a que uno va a disciplinar y manejar sus respuestas. Mis amados, no necesitamos levantar la mano, pero ¿cuántas veces hemos dado una mala respuesta porque nuestras emociones nos estaban gobernando? Y le dimos ¿o solo a mí me ha pasado eso? Y le dimos una mala respuesta a alguien. Y después uno tiene que entrar en el asunto de buscar a la persona, pedirle perdón, disculparse si es que uno tiene esa cultura, esa ética, porque uno respondió mal, uno le habló mal a una persona, ahora tiene que ir: mira, discúlpame lo que... Y uno no haya ni qué decir, ¿verdad? No haya ni qué decir uno. Mira, lo que te dije en realidad no quería decir eso, pero eso fue lo que uno dijo. Porque las emociones le estaban controlando a uno la vida. Dominarse a sí mismo equivale a eso.
Eso es lo tercero. Dominarse a sí mismo equivale a eso, a disciplinar y manejar las respuestas. Todos tenemos emociones. Todos tenemos emociones, todos. Aún el que se ve así bien, más de algunos de los que estamos aquí conocemos a alguien que de pronto está en la iglesia, pero como que hay que ponerle un espejo aquí en la nariz. Si alguien entiende lo que estoy diciendo, es para ver si todavía está respirando. Si se empaña el espejo, no, está vivo el hermano, pero pareciera que está muerto. No hay ninguna reacción, no hay nada refiriéndose a las cosas de Dios. Pero un problema en casa, un problema en la familia, un problema en el trabajo, y aquello le maneja las emociones de arriba para abajo. Y no, ya, ahorita no siento ir, ahorita no siento servir, es que tengo mucho ataque. Ataque aquí, ataque allá, ataque lo otro, ya que casi canta ataque, de tanta cosa. En realidad son sus emociones que le están manejando la vida. A veces ubicamos las emociones en el lugar equivocado. Dios dice: ámame con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Pero nosotros ubicamos las emociones en otro lugar, en el problema, en la dificultad, en lo que me dijeron. No, ya no voy. El pastor pasó por ahí, ni me volvió ni a ver. Tal vez ni te vi. Y más de lejos, si no ando anteojos, tengo que usar anteojos para manejar de noche. Si de lejos hay ventajas, hasta mala cara me puede estar haciendo y ni te veo. Uno debe disciplinar eso. Es bien interesante que los automóviles, por ejemplo, el ejemplo de un automóvil. Los automóviles son fabricados traen motor, traen frenos, traen transmisión, traen un volante. Y los automóviles son diseñados para viajar, para transportarse de un lado para otro, para hacerle la vida a uno más fácil. Pero si son conducidos, si son manejados inapropiadamente, se vuelven peligrosos. Por eso es que cuando alguien de pronto pone a alguien tomado, manejando, tomado mata a una persona porque iba tomado y fue culpa de esa persona del que iba manejando, entonces se le acusa de asesinato. No es que fue un accidente, porque aquella persona no iba en sus 5 sentidos, iba tomada, y acabó con la vida de una persona. Las emociones fueron dadas por Dios para nosotros para poder usarlas correctamente. Y eso equivale a gobernarse a uno mismo, de que voy a disciplinar y manejar las respuestas. Es mejor uno pensar y decir: mejor no digo nada, porque bien podría decirle esto y esto y esto. ¿Qué estás practicando? No estás practicando hipocresía, estás practicando dominio propio. Estás diciendo: no, mejor me quedo callado, mejor me quedo callada, mejor disciplino y manejo correctamente mis respuestas. Número 4, ya que hablé de un ejemplo de un vehículo, nuestro comportamiento debe de ser manejado y conducido correctamente. Estamos hablando del dominio propio. Ser gobernado por nuestro espíritu significa que vamos a ser responsables por lo que hagamos con él.
Esto es muy interesante lo que les voy a decir en un momento, porque en este momento, porque el valor de una persona, el verdadero valor de una persona se basa en su habilidad. Recuerde esto, el verdadero valor de una persona se basa en su habilidad para controlar y para manejar sus temperamentos, sus hábitos y sus emociones. Recuerden algo, las tinieblas siempre van como hacerle a uno como un estudio, una estrategia para comenzar a causarte dificultades y problemas, y ahí literalmente van a atacar por esas áreas donde uno no se ha fortalecido. Y por eso es que hay muchos creyentes le ganan por el área de las emociones, porque la persona no ha entendido que su verdadero valor se encuentra, su verdadera habilidad se encuentra en que esa persona sabe conquistar, sabe manejar su temperamento, sus hábitos y sus emociones. Amén. Amén. Debemos entender que nos comunicamos a través de nuestro comportamiento. Si yo te veo a ti con una cara bien seria, pero súper serio, no me digas que estás feliz. A menos que sea de esas personas raras que solo se alegran por dentro y solo ellos se dan cuenta cuando están alegres. De ahí nadie más. Cuando alguien está alegre, si o no los demás, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Cuéntame, que te veo. Tal vez la persona no te ha dicho nada, pero uno le dice, te veo alegre. La persona no dijo vengo alegre, sino que uno vio algo en la persona, vio una evidencia de que esa persona está alegre. Sus emociones que está demostrando en ese momento son alegría. Igualmente, al contrario, ¿sabes una cosa? Qué bueno que estás en la casa del Señor, o qué bueno que estás en este momento conectado o conectada viendo esta transmisión. Pero nunca seas del tipo de persona que se autonombran a sí mismos mártires y le dicen a los demás, solo Dios sabe cómo yo estoy aquí. Es que si no fuera por Él, yo hoy no vengo. Es que yo no tenía nada de ganas de venir, pero el Espíritu me agarró y me trajo. El Espíritu no te ha agarrado y te ha traído. Tú viniste. Pero lo que pasa es que quieres ser bien dramático, bien dramática. Sabe que mi hijo y mi nuera, con uno de mis nietos, tienen un perro, un husky. No había yo conocido perro tan dramático como los husky. Es que casi habla. Cuando no están, casi llora. No casi llora, llora. Y llega allá a la puerta de mi cuarto y me queda viendo. Y yo, ¿qué onda? ¿Te quiere que le arregle los problemas? Súper emocional. Debemos entender que nos comunicamos a través de nuestro comportamiento. No me digas a mí, yo tengo compromiso en este ministerio, yo amo este ministerio, y tu comportamiento es otro. No lo digas, tu comportamiento es otro. Porque siempre el comportamiento, siempre nos comunicamos a través de nuestro comportamiento. Aquí hay algo más que tengo en mis notas que les quiero leer, algo muy importante. Las emociones no controladas pueden arruinar nuestra reputación o nuestra relación. Las emociones no controladas pueden arruinar nuestra reputación o relación. ¿Cuántas veces tú y yo hemos más de alguna vez en la vida tirado una puerta? Y cuando hablo de tirar una puerta, no me refiero a tirar una puerta a la basura.
sino de tirar una puerta, cerrarla fuertemente, o hacer una mala mirada, o tener actitudes sin ni siquiera decir una palabra. Como esas parejas que dicen: no, nosotros nunca discutimos, nunca peleamos, nunca tenemos ni una sola discusión. Y uno se siente así como bien pecador. ¿Cómo le hacen? Nunca discuten, nunca, nunca discutimos. Y le digo: ¿y cómo hacen cuando hay alguna diferencia? No nos hablamos como por 15 días, pero no discuten. ¿Qué es lo que pasa? Que actitudes sin ni siquiera decir una palabra. Otra cuestión de que nuestro comportamiento debe ser manejado y conducido es cuando sobrereaccionamos ante algo. Es como hablando del mundial, ¿no? Los varones o algunas mujeres que ven los juegos sabrán de que algunos de estos futbolistas son unos expertos en exagerar. Son unos expertos. Apenas tal vez le rozaron en la parte de atrás del talón, en el taco, en los zapatos de fútbol, y se dan vuelta en el aire y van cayendo y hasta terminan agarrándose el codo y ni les tocaron absolutamente nada. Sobre reaccionan ante algo. Cuando una persona no maneja sus emociones, esa persona va a tender a sobre reaccionar. Y la sobrereacción en realidad lo que está diciendo es: quiero atención. Recuerde esto: las palabras son importantes, pero la emoción que ponemos en ellas es aún más importante. Las palabras son importantes, pero las emociones que le ponemos a eso es todavía más importante. Amén. Y lo último, número 5, con esto termino. Está un poquito larguito, si lo puede apuntar, apúntelo. Tiene cara inteligente, pero es mejor que lo apunte. Las emociones son como la gasolina. Escuche bien esto: las emociones son como la gasolina. Puede ser peligrosa y destructiva, pero muy valiosa cuando son controladas y guiadas apropiadamente. Gasolina en un carro es muy bueno. Va a ayudar al carro a moverse, que ese carro pueda funcionar. Estar echando gasolina y estar fumando un cigarro a la misma vez, no muy bueno. No muy buena idea, que digamos. Porque ese mismo elemento que te puede ayudar a transportarte y a moverte de un lugar para otro puede convertirse en algo destructivo. Así son las emociones. Así son las emociones. Recordemos esto: las personas nos juzgarán más por nuestra forma de controlar nuestras emociones que por nuestras palabras. ¿Cómo uno controla sus emociones? ¿Cómo uno dice? ¿Cómo uno actúa? La clave es que nosotros debemos de aprender a obedecer en nuestro espíritu lo que es correcto. Pablo le dijo a Timoteo: Dios no te ha dado espíritu de temor, te ha dado espíritu de poder, te ha dado espíritu de amor y te ha dado espíritu de dominio propio. Y vimos a través de la palabra que el dominio propio es algo que ya tenemos. El dominio propio es algo que le añadimos a la fe. El dominio propio es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Y termino leyendo nuevamente el versículo de inicio mientras se ponen de pie. Proverbios 16, versículo 32, en la Nueva Versión Internacional: más vale ser paciente que valiente.
Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Más vale. Este es el tema: dominio propio, gobernando nuestras emociones. Cierra tus ojos ahí donde estás por un momento.